amigos y hermanos de nuestra iglesia, simpatizantes también que nos escuchan. En este mes de enero del 2022 te presento nuestra nueva serie para nuestros amigos y nuestras visitas. Esta serie titulada Vivir en Victoria. Y hoy, en esta primera semana, vamos a estudiar nuestro primer tema. Espero que sea una bendición a tu vida, una bendición a tu casa y a tu familia. Y el tema de esta semana lleva por título Cristo, Señor vencedor. Y lo vamos a basar en el Evangelio de según San Juan, capítulo 16, versículo 33, que dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria de Cristo, profetizada desde el Antiguo Testamento. Esta profecía no solamente era esperada por los judíos, no solamente era esperada por el pueblo de Dios. Aunque parezca increíble, Satanás también sabía que tarde o temprano sucedería el nacimiento de un Salvador, de un ser maravilloso, del Dios hecho carne, que le aplastaría la cabeza, así como fue profetizado y prometido desde el libro de Génesis, cuando Satanás se salió con la suya con el hombre, haciéndolo caer en pecado, en desobediencia. Pero el Señor no se quedó con los brazos cruzados. Él dio la promesa que de la simiente de la mujer nacería uno, y aunque la serpiente le haya mordido el talón, esta simiente, que nacería, le iba a aplastar la cabeza. Esta simiente es Jesucristo nuestro Señor. La serpiente es el enemigo, Satanás. Entonces, imagínate tú, cuando alguien sabe que la amenaza, la promesa de la derrota o de su derrota está ya dicha. Satanás sabía que tarde o temprano su derrota estaba ya escrita y tenía que suceder. Entonces, cuando Jesús nace, desde sus comienzos, de su nacimiento, Satanás quiso matarlo. Si lo recuerdas, en los escritos de los evangelios, Herodes quiso matar a Jesús cuando apenas tenía poco tiempo de nacido, y sus padres tuvieron que llevarlo a Egipto, escapando de la muerte. Y no solamente eso, durante la vida de Jesús siempre estuvo amenazado de muerte por sus hermanos, por su pueblo, queriendo ser apedreado, queriendo la gente matarlo. Pero todo esto era motivado por Satanás, porque Satanás no quería que se cumpliera la promesa que es la victoria de Cristo el Señor. Por eso, hoy te digo esta gran noticia: Jesucristo es victorioso, el Señor es vencedor. Como primer punto, tenemos la victoria en Cristo. Jesús, a pesar de que el enemigo quiso siempre derrotarlo mientras estuvo en vida, Jesús siempre salió victorioso. Él siempre salió avante ante las tentaciones, ante las injurias. Incluso Jesús, cuando inicia su ministerio, Satanás quiso que él perdiera la visión de salvación, de redención para la humanidad. ¿De qué manera? Tentándolo, ¿verdad? En el desierto. Fue tentado. ¿Para qué? Para que él perdiera la visión para lo cual él había venido a esta tierra. Pero desde ahí, la victoria de Cristo se hizo tangible, se hizo verdadera. Es donde Jesús le recuerda al enemigo que a él solo servirá, que a él solo se iba a inclinar. Y Jesús no se inclinó ni sucumbió a las tentaciones de Satanás. Pero Cristo Jesús no solamente venció al diablo ahí en el desierto, sino Jesús
también venció al enemigo en la cruz del Calvario. En esa cruz, donde Él derramó su sangre, donde Él entregó su vida. No perdió la vida, Él la entregó. Nadie se la arrebató, Él la dio por amor de nosotros. En esa cruz, Él derrotó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, cuando Él entrega su vida en la cruz del Calvario, es ahí donde hay una completa victoria en Cristo. Porque es ahí donde Cristo ahora nos da y nos otorga una triple bendición, una triple victoria. La primera victoria que Él nos otorga es la victoria ante el pecado. Jesús dijo en las Escrituras, cuando antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Imagínate, ¿sí? Él vence la muerte, Él vence el pecado, Él borra el pecado de nuestras vidas a través de su victoria en la cruz del Calvario. Pero también la segunda victoria que Él nos otorga es la victoria ante la condenación. Por eso dice Romanos que los que estamos en Cristo ya no hay condenación. Para los que estamos en Cristo Jesús no existe la condenación. ¿Por qué no existe la condenación? Porque Cristo quitó la condenación, tu condenación, mi condenación, ese edicto de muerte, ese edicto para que tú y yo fuéramos lanzados a la condenación eterna. Gracias a la muerte de Cristo, a esa victoria de Cristo en la cruz, tú y yo hoy podemos ser salvos. Tú y yo hoy podemos ser victoriosos, porque esta es la segunda victoria de Cristo. Recuerda, la primera ante el pecado, la segunda ante la condenación y la tercera ante la muerte. Sí, en la cruz del Calvario, Jesús nos dio vida y nos liberó de lo que estaba ya disputado en juicio. Tú y yo, por nuestras acciones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, estábamos condenados a morir eternamente. Estábamos destinados a muerte eterna. Pero Cristo Jesús, a través de su muerte en la cruz, nos dio vida. Por eso San Juan nos dice en el primer capítulo que Él no vino a condenar al mundo, sino a dar vida, a salvarnos, a salvarnos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Esta vida el Señor Jesús no podía dársela a la humanidad, sino es a través de la victoria sobre la muerte. Por eso Jesús, Él, en su esplendor, aunque parecía que Él fracasaba en la cruz del Calvario, no fue así. Él tuvo victoria también sobre la misma muerte. Ahora, recuerda la triple victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la condenación y sobre la muerte. Como segundo lugar, Cristo vence en la cruz, pero también desde el sepulcro. Jesús no solamente derrotó al diablo muriendo en la cruz, algo que el diablo no quería que él hiciera. Él no quería que Jesús derramara su sangre para salvación de la humanidad. Pero Jesús lo derrota en la cruz, dando su vida y derramando su sangre para nuestra salvación. Pero después de esta cruz, Él fue sepultado. Y ahí en el sepulcro estuvo su victoria contundente, no solamente sobre el enemigo, Satanás, sino también en contra de la misma muerte, porque el sepulcro no lo pudo detener. Al tercer día Jesús salió resucitado, salió en pie, salió vivo, porque Cristo no está muerto.
Así como los ángeles le dijeron a los que primero fueron al sepulcro aquel día, aquellas mujeres que se acercaron el tercer día y le dijeron esos ángeles, esos hombres, o esos jóvenes vestidos de blanco, aquellas personas, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Jesús venció la muerte. Jesús venció al enemigo y Él resucitó. ¿Pero para qué resucitó? ¿Por qué lo hizo? Y esto te lo explico ahora en este tercer punto. Nosotros tenemos vida por Cristo Jesús. Jesús no solamente resucitó para que lo recordáramos como un Dios todopoderoso, no. Él resucitó para ser el primogénito entre los muertos. ¿Y sabes cuando dice primogénito a qué se refiere? No se dice unigénito entre los muertos. Unigénito sería el único, pero primogénito significa el primero. El primero en volver con un cuerpo transformado. ¿Pero por qué primero? Porque después de Él vendremos a ser muchos los que resucitaremos en Cristo. En Cristo, tú y yo somos más que vencedores. Por eso dice Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas ahora somos en Cristo más que vencedores. En Cristo Jesús. ¿Y qué es ser más que vencedor? Más que un vencedor. Más aquel que venció. Ser más que vencedor es ser victorioso sin la necesidad de pelear. Ser vencedor sin la necesidad de luchar contra aquel. Dios nos dio la victoria en contra del enemigo, en contra de la muerte. Y Él venció y nos dio la victoria a nosotros. Por eso dice, ni la muerte, ni lo alto, ni la vida, ni lo profundo, ni lo pasado, ni el presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él quiere compartir contigo esta victoria, la victoria del Señor Jesús. Él no solamente quiere llevarse victoria, esta victoria puede ser tuya hoy. ¿De qué manera? Tan solo acepta a Cristo Jesús en tu corazón. Acepta el sacrificio de Jesús que hizo por ti en la cruz del Calvario. Y entonces la victoria de Cristo también será tuya. Hoy, ábrele tu corazón a Dios. Ábrele tu corazón a Él. Y empieza a disfrutar una vida victoriosa. En el nombre de Jesús. Oro por ti y te bendigo. Y declaro esta palabra de bendición. Que el Señor Jesús esté en tu casa. Que la victoria de Cristo se vuelva real en tu familia, en los tuyos y en tu corazón. Recibe hoy a Jesús, recibe hoy a Cristo y comprueba la perfecta victoria en Cristo Jesús. Hermano, si quieres que otros sean victoriosos como tú, comparte este video. Compártelo en tus redes sociales. No tengas temor de hacerlo ni vergüenza. Compártelo entre tus amigos, entre tu iglesia, entre tus amistades, en tu célula. Y verás cómo Dios bendice a cada uno de los que lo ven. Y te invito, no solamente a que lo compartas, suscríbete para que tú y yo seamos parte de esta bendición. Solamente dándole clic aquí donde dice suscribirse y a la campanita, no se te olvide, para que te llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video. Bendiciones. Hasta la próxima.